El 2 de octubre de 1968, el gobierno de México ordenó una masacre en contra de sus estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas. En este día no solo se apagaron cientos de vidas, sino también que creció una gran desconfianza en el poder, en el ejército y la policía. En este video escucharemos a un señor en el cual, en el momento que ocurría toda esta tragedia, él tenía solo 14 años. Y aunque vivía a los alrededores de Veracruz, los rumores, lo que escuchaba en la radio y las pocas noticias que tenía en esos momentos, lo marcaron en su forma de ver el mundo. Escogí este testimonio porque representa a quienes, desde lejos, fueron alcanzados por el miedo, la rabia y comprendían que no se podía pedir justicia en México sin comprometer tu vida. Bueno, hoy entrevistaré al señor Fernando Fabián Morales. Mucho gusto. Mucho gusto. Y bueno, a ver, la primera pregunta que tengo para usted es: ¿dónde se encontraba usted el 2 de octubre de 1968? Estaba yo en un pueblo cercano hacia Veracruz, pero en esa época supimos el problema que aconteció hoy en México. Muchos lo supimos al momento, qué cosa fue, cómo fue, cuáles fueron los motivos por lo que pasó eso. Pero con la poca comunicación que había ahí, la radio, televisiones que todavía eran escasas, porque estábamos muy chicos, pues no había mucha comunicación, nos dimos cuenta que la policía mató a varios estudiantes y supimos que algunos estudiantes, policías se mezclaron en los estudiantes para poder disparar de ellos, de los estudiantes hacia la policía. Eso se supo después. La matanza de Tlatelolco ocurrió el 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas, Ciudad de México. Fue un ataque del gobierno contra un mitin pacífico del movimiento estudiantil. Entre las causas están la exigencia de libertades democráticas y el autoritarismo del régimen de Díaz Ordaz. Los responsables fueron el ejército mexicano y un grupo paramilitar llamado Batallón Olimpia, cuyos miembros se infiltraron vestidos de civil. Las consecuencias incluyeron decenas o cientos de muertos, represión y censura. ¿Cómo era el ambiente en esos días? ¿O qué pensaban los jóvenes del gobierno? Bueno, pues en esa época ya se empezó a perder credibilidad, porque ellos no querían que hubiera manifestaciones, que el pueblo no se les fuera encima en ese sistema. Pues sí, que se cuestionara, porque es que siempre ha habido inquietudes del mal gobierno. En esa época el presidente que anduvo buscando, o sea, la persona que anduvo buscando la presidencia fue Luis Echeverría, que quedó por Gustavo Díaz Ordaz. Nosotros en la época esa pues, estaba mucho más, pero nada más para nosotros fue como un juego. Pero ahí sí se me grabaron esos. Las consecuencias fueron profundas: decenas de muertos y cientos de desaparecidos, censura en los medios, persecución de líderes estudiantiles y el miedo colectivo. Se desmanteló el movimiento, pero también nació una conciencia crítica nacional. Desde cualquier rincón de México se sintió el golpe. La represión no era un rumor lejano, era una amenaza real. La confianza en el gobierno, la policía y el ejército simplemente se rompió. ¿Cómo se sintió cuando ocurrió la matanza? ¿Se imaginaba que podría pasar algo así? Con nosotros que estábamos muy chicos, pero digo, si nosotros vamos creciendo y vamos a las escuelas, bueno, mayor, o sea, del medio básico superior, por decir algo, ¿no? O ya de universidad, pensábamos que si nos iba a pasar lo mismo, que si nos manifestábamos algo iba a pasar lo mismo. ¿Por qué? Porque si ya pasó allá, puede pasar en cualquier lugar. Entonces era el temor que se había en ese entonces. Bueno, ¿cómo reaccionó las personas ante los hechos? ¿Se podría hablar sobre el tema? Ahí hay una cosa. Esos fueron estudiantes, ¿no? No fueron hijos de las personas que vivíamos acá. Pero imagínate los padres de esos hijos que murieron en ese momento sin motivo. Simplemente porque se levantaron ellos, hicieron un meeting, porque ellos querían que se le hiciera para la escuela, se puede decir, o vieron ellos alguna anomalía y por eso hicieron eso. Y entonces, muchos padres de acá, si hubiera sido un hijo mío, quién sabe, yo creo sí voy y hago una tontería. Los padres de familia en esa época es lo que dijeron allá, ¿no? Porque es la inquietud de un padre, ¿no? Por su hijo, que se lo mata. Así pasó en aquel entonces, las autoridades de entonces. Bueno, y para terminar, la última pregunta es: ¿usted cree que los jóvenes de hoy en día entiendan la magnitud de lo que puede ser el problema? No creo, porque ya cuántas generaciones ya pasaron hasta ahorita, y por los estudiantes de ahora casi no le ponen mucha atención a ese tipo de cosas, no digo eventos, cosas, o la magnitud de ese problema de aquel entonces, porque siempre pues, son nuevos los problemas que vienen. Y ahora, como está el problema por las circunstancias de esta época, ya andamos pensando nada más para andar en la calle, porque ya la misma policía no ayuda. Hay algo, le llamas a la policía y nunca viene. Y si llega tarde, ya cuando el problema ya no está. Y por eso que yo digo que ya no hay esa confianza de salir a las calles, porque ya no sabes por dónde te va a pasar el problema. O te roban, o te lastiman. Y si hay un policía ahí no se mete, porque dice que él no vio,
no estuvo en el momento que pasaron los hechos, porque ahora la policía ya no te apoya en nada. ¿Qué confianza tienes de decir, oye, me está pasando? Ya no me dice nada. Y si le hablas a la policía, te digo, nunca viene. Hasta ahorita. El testimonio que escuchamos nos deja una clara lección. En México, las autoridades oficiales muchas veces nos ocultan más de lo que nos cuentan. Y lo ocurrido el 2 de octubre de 1978 no fue la excepción, ya que se minimizó en los medios, fue borrada de los libros de texto y fue silenciada durante años. Lo que los libros no nos cuentan es que a los jóvenes de esa época y a los de hoy en día siempre se nos ha enseñado desde siempre a no confiar en nadie, a no preguntar o cuestionar ciertos temas y sobre todo a quedarnos callados sobre lo que sentimos o pensamos. Es importante que recordemos este suceso, ya que no es algo que haya sido en el pasado, es algo que hoy en día seguimos viendo, cómo hay represiones contra quienes protestan, impunidad ante desapariciones y a un Estado el cual sigue respondiendo con violencia cuando se le exige un cambio.